Vamos a esperar un poquito, aunque ya tenemos un buen número de participantes. Sin embargo, en honor a la clase que habíamos programado, que comience a las 8:15, entre las 8:10 y 8:15 tenemos programado. Y también porque ustedes saben, estamos utilizando, como se les ha puesto en el Classroom, nuestro propio Zoom, pero este no acepta el tiempo, no es indefinido, normalmente 45 minutos, y también el número de participantes no podrían ser más de 100. En alguna oportunidad ya me ha pasado que todos mis estudiantes ya habían entrado y yo era el 104, 105 y yo que era no podía entrar. Así es que espero que no nos suceda esto porque ya estamos todos nosotros Ah, adentro. no, eso está mal, hijo. Aprovechando un poco el tiempo, vamos a hacer algunas consideraciones. Em, en esta oportunidad, como saben, vamos a avanzar el tema correspondiente a los que se llaman inhibidores de los ácidos nucleicos. Entre los inhibidores de los ácidos nucleicos están dos grupos totalmente diferentes, que son las sulfas y el trimetoprim, que es el más frecuente en la utilización, el cotrimoxazol, que se llama sulfametoxazol trimetoprim. Y después de eso vamos a ver las quinolonas. Probablemente nos vaya a quedar un poco de tiempo y vamos a hacer una introducción al siguiente tema que nos corresponde, que sería el tema de los llamados antimicobacterianos. Esto quiere decir el manejo en general de las micobacterias que no tiene nada que ver con los hongos. Y las micobacterias producen enfermedades diferentes, pero las más importantes, una obviamente para mí la más importante, es la que corresponde al manejo de la tuberculosis. Mm, Al ser una patología dominante y bueno, en mi condición de médico, pertenezco a la Asociación Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, trabajamos en eso. Así es que de esa manera tratamos de que este tema es la primera vez que de la era moderna, digo, que quiere decir reciente, porque en los años 80, 90 y 2000 sí esos temas daba, pero ahora, pero lamentablemente se la llama la tuberculosis, como vamos a ver, una enfermedad huérfana, ya que no se fabricaban medicamentos para la tuberculosis, porque en el mundo entero es una enfermedad que lamentablemente es la de los pobres. Y nadie fabrica medicamentos que no los vayan a comprar, porque si no, ¿de qué vivirían las compañías, entre comillas? Entonces, vamos a ver el tema de tuberculosis. Y otra enfermedad que aparentaba estar erradicada, como este año están empezando a aparecer casi todas las enfermedades que en mis épocas, cuando me tocaba estar en el ministerio, las teníamos erradicadas: sarampión, la varicela, la viruela estaba erradicada, la poliomielitis estaba erradicada, pero aparentemente, bueno, sarampión ya los tenemos en Bolivia, y por lo tanto, ya estamos otra vez en problemas de que todo aquello que era una muy buena lucha epidemiológica a nivel mundial, también la pandemia, el problema del COVID, nos liquidó a nosotros toda la lucha que teníamos
ya armada a nivel mundial contra la tuberculosis. Entonces, por eso es que es un tema relativamente especial. Van a ver que es muy especial lo que vamos a hacer. Y eso nos va a permitir a nosotros lograr que entiendan mejor la enfermedad y obviamente aprendan la parte que corresponde a la terapéutica de esta enfermedad, como la enfermedad de, bueno, antes se llamaba bacilo de Hansen, la enfermedad de Hansen, y luego se le puso el nombre de lepra. De hecho, existía en los negros cerca de Comarapa, una institución, me ha tocado ir en algunas oportunidades, a un leprosario. Ahí estaban los leprosos. Uno creería que no existen en nuestro país, pero sí, aunque claro que son muy pocos, pero sí existen y todavía sigue siendo un problema el manejo de la tuberculosis y la lepra a nivel mundial. Eh, por eso es que es un tema, no lo he escogido, pero bueno, me ha caído del cielo algo que sí es algo que me interesa, me gusta y tratamos de darles la mejor información que podemos. Bien, como verán en este momento son las 8:11, entonces vamos a empezar nuestra actividad con los prolegómenos y lo que vamos a hacer es repetir lo que hemos hecho el día de ayer, pero obviamente con menos parfernalia, como se dice, quiere decir menos flores y menos cosas, hasta que lleguemos al momento en que quedamos el día de ayer. Vamos a hacer una repetición y obviamente están ahí las diapositivas, está todo para que ustedes puedan revisarlas y demás. Nosotros sí les damos el material y eso hace que no tengan en absoluto ningún tipo de conflicto. Bien, eh, vamos a pasar por lo tanto a comenzar nuestra presentación repitiendo, como digo, las primeras diapositivas que fueron hechas en demostración el día de ayer y como yo sí me he acercado a la UTI, donde en alguna época me ha tocado también trabajar, dirigir, y eh, no hemos podido entender todo lo que ha pasado, pero ya estamos más o menos en buen camino. Pero ayer sí estuvimos bloqueados en el Classroom y como demostré, lo pudimos hacer a nivel del Zoom, que es un instrumento mejor todavía porque me permite a mí grabar todo lo que se dice. Bien, entonces tenemos ahorita 40 minutos de clase de principio y lo que tenemos que hacer es, se va a cortar la comunicación. La computadora nos va diciendo en el tiempo cuánto tiempo nos queda. Por lo tanto, de aquí a 40 minutos, lo único que hacemos es nos salimos de la cuestión y volvemos a tocar el link y volvemos a ingresar a este mismo link. Yo tengo preparado por si acaso otro link, pero no tiene ningún sentido y volvemos a tener otra vez los 40 minutos entre comillas. Bien, comenzamos, son las 8:13. Comenzamos nuestra actividad como corresponde. Bien, nuestro tema, como hemos iniciado el día de ayer, es la farmacología de los que se llaman sulfonilamidas, las sulfonamidas, el trimethoprim y las quinolonas. Cuando nacen las sulfonamidas, nace la época, la era en la realidad de lo que le hemos llamado, con sus disculpas, lo que voy a hacer es empezar a grabar. Bien, entonces lo que vamos a hacer es en este momento empezar a hacer la grabación correspondiente
Me voy a salir, perdón, en este momento. Voy a reiniciar para que todo esté desde... Recording in progress. Bien. Entonces, decíamos que las sulfonamidas fueron los primeros antimicrobianos en la realidad que se empieza y da la era de algo fundamental en este mundo, que es la lucha contra las infecciones, ya que todavía hoy en el mundo siguen siendo las infecciones la causa de mayor mortalidad que existe a nivel de nuestro mundo, pero sí es cierto también que hay diferencias en sus características. Eh, Habíamos dicho el día de ayer, este es un cuadro muy importante, fundamental, lo pueden revisar ustedes. Aquí están todos los grupos farmacológicos que trabajan como antimicrobianos. El término ya de antibióticos ya no existe, porque en la realidad ningún antimicrobiano destruye a las otras células, a las llamadas eucarióticas y diferentes de las procarióticas, que son los mismos microorganismos. Por eso es que no es bueno el pensar de que se está haciendo una acción que está dirigida específicamente hacia la vida, sino se está haciendo una acción ante los microorganismos. Por lo tanto, lo que le llamamos es antimicrobianos y no antibióticos. Bien, a continuación ahora vamos a ver eh, los inhibidores de la síntesis del ácido fólico, donde están las sulfonamidas, el metoxazol, la sulfixazole, la sulfadiazina, tenemos el trimetoprim y por el otro lado en el capítulo nos corresponde las alteraciones de la síntesis de DNA, que es la DNA girasa, obviamente, las fluorquinolonas, donde está el grupo de la ciprofloxacina, levofoxacina, y van a ver un grupo importante de ellos. También vamos a nombrar simplemente porque ya en la realidad no tienen utilidad clínica importante, pero con ellos nacen las llamadas quinolonas a través del ácido nalidíxico y de hecho los derivados del ácido nalidíxico son hoy las fluoquironol. Lo único que al ácido nalidíxico se le aumenta flúor y se convierten en las fluorquinolonas. Y verán aquí que están todo el resto de los fármacos. Ya se ha visto el tema de los betalactámicos, se ha visto los carbapenem, se ha visto las cefalosporinas, también ya se ha visto todos aquellos inhibidores de las proteínas de la síntesis de pared. Aquí se ha visto el cloranfenicol y demás, los aminoglucósidos. Y nosotros vamos a ver también algunas de estas que tienen que ver con la parte de la membrana y otras sustancias que también se las van a ver en su momento, los quelantes del DNA y las alteraciones del RNA con la rifampicina, fármaco muy importante para el tratamiento de la tuberculosis. A continuación vamos a ir viendo todo aquello que es en la realidad de gran utilidad. Las sulfonamidas y el trimetoprim conforman un solo grupo, un solo eje y de hecho un solo fármaco. Y como decíamos que se llama cotrimoxazol y que estos son fármacos que se los conoce con el nombre de antifolatos. El grupo de las sulfonamidas, que fue el grupo que inaugura la era de la antibiótico-terapia para ellos en esa época, hoy día la llamada antimicrobianos, comienza
con que las sulfonamidas tienen tres grupos en general que no necesariamente están clasificados por su química, sino están clasificados por su estructura y por lo tanto son sulfonamidas llamadas orales absorbibles, orales no absorbibles y las llamadas tópicas. Son de acción breve, de acción intermedia y de acción de larga duración, las absorbibles, y de acción breve, la sulfacipidina, el sulfisoxazol, la sulfametisol para la acción breve, para la acción intermedia, la sulfadiazina, importante, el sulfametoxazol, importante, y la sulfapiridina como drogas importantes, porque su acción intermedia permite también una aplicación de mayor tiempo, de mayor espacio de tiempo. Los de larga duración, la sulfadoxina, lamentablemente cualquier cosa que sea con la sulfa de larga duración, también nos trae conflictos porque sus efectos adversos son la parte importante y obviamente su toxicidad. En el caso de los no absorbibles, la sulfasalacina, de hecho, sí es muy útil, pero como no se absorbe, trabaja a nivel del sistema gastrointestinal y produce efectos muy importantes, muy utilitarios para diversas patologías. Las llamadas tópicas son las que, porque no pueden ingresar, porque serían tóxicas para el organismo, solo actúan a nivel de la piel. La sulfacetamida sódica, que en la realidad es para la cuestión de gotitas oftálmicas, el acetato de mafenida, que es una sustancia también que es una asociación con plata, quiere decir, eso es argenta, de ahí viene Argentina, porque se creía que producía la plata. Eh, Luego de esto vemos sus aspectos químicos. Las sulfonamidas tienen una estructura similar a la del PABA, actúan de manera competitiva. Aquí nosotros tenemos el ácido paraminobenzoico, aquí tenemos el núcleo que corresponde a este mismo ácido paraminobenzoico y este para nosotros es el que nos puede producir también la toxicidad. Y la acción antibacteriana está la introducción acá de nitrógenos y sulfuros, cambiándole los oxidilos que estarían ubicados en esa parte de la estructura química. Y lo que hace esto es que no permite que el PABA, que es el alimento que viene para la célula y en la cual de eso ellos producen los microorganismos, van a producir las diferentes sustancias que les van a permitir crecer y multiplicarse. Y cuando se produce esto, podemos este cambio a el dihidroxifolato o al tetrahidroxifolato, podemos ir alterando estas posiciones como vamos a ir viendo posteriormente. En su mecanismo de acción, los microorganismos susceptibles a las sulfonamidas no pueden usar el folato exógeno, acabamos de verlo, deben sintetizarlo a partir del PABA, que es esencial para la síntesis de las purinas y los ácidos nucleicos. Repetimos, el PABA viene de afuera, no es que ellos lo producen. Y las sulfonamidas inhiben la producción del llamado dihidropteroato, sintetasa, que es una enzima, y obviamente del folato, que es el que necesita. ¿Dónde actúan en su mecanismo de acción? Sobre las bacterias gram positivas, el Staphylococcus especie, bacterias gram negativas como la Escherichia coli, la Shigella, la Klebsiella, el Enterobacter, la Salmonella, la Clamidia, la Nocardia, y algunos protozoarios sobre los que actúa y algunas de las bacterias entéricas, ya habíamos dicho, una de estas sulfas, las sulfasalacinas, sí es de gran utilidad. No actúan, no inhiben, no trabajan sobre las riquecias y una de las enfermedades más temidas
por todos los médicos es la producida por la Pseudomonas aeruginosa, que puede atacar a muchos lugares de nuestro organismo y que hacia las sulfas es totalmente resistente, o sea, no sirve para tratar la Pseudomonas aeruginosa. Como pueden ver, lo que se hace es agarrar una sulfa, asociarlo con el trimetoprim y de esa manera se produce una actividad sinérgica, farmacológicamente hablando, ya que como podemos ver aquí, bloquea la entrada tanto del dihidrofólico como del tetrahidrofólico. Al bloquear estos dos lugares, uno la sulfa y otro el trimetoprim, entonces se produce una acción sinérgica de gran utilidad y de esa manera no puede el microorganismo desarrollar en este caso, sus sustancias que le permiten al núcleo desarrollarse y a la bacteria multiplicarse, reproducirse o también crecer. ¿Cuál es el mecanismo de resistencia que se tiene hacia las sulfonamidas? Existen tres mecanismos de resistencia y en general estos se producen por mutación. Por mutación, porque esa es la vida, la necesidad hacia el órgano y por lo tanto, lo que si le falta pava hacia esto, lo que hace por mutación las bacterias es empezar a producir, ellas empiezan a inducir la producción de mayor cantidad de pava. Aunque sí es cierto que va a ser bloqueado por las sulfas, pero obviamente la dosis juega un valor muy importante, ya que a mayor dosis, mayor destrucción. Y por lo tanto, si le seguimos aumentando la dosis de la sulfa, lo único que vamos a hacer es tener mayores efectos colaterales, mayores problemas, mayor intoxicación. Por lo tanto, no es indefinido el que pueda la sulfa actuar, pero las bacterias van a sobreproducir y por lo tanto disminuir la posibilidad de la acción farmacológica. También tenemos la producción de lo que hemos dicho, el dihidroteroato, sintetasa, que tiene muy baja afinidad por las sulfonamidas y por lo tanto lo que hacen es alterar un plasmidio y este plasmidio, todo plasmidio, no es más que una información genética que tiene que ver con la parte del DNA y el RNA y este plasmidio es el que le da la información genética de la célula madre a la célula hija para defenderse de la agresión, en este caso de las sulfas. Luego tienen la alteración de la permeabilidad, quiere decir dejar pasar o no dejar pasar. Si tú no la dejas pasar a la sulfa porque le cierras la puerta a nivel de la pared, a nivel de la membrana de la célula, entonces va a ser muy difícil que pueda actuar. Si no entra, no actúa. Y como aquí pueden ver también en el cuadrito que lo pueden estudiar perfectamente después, se ve todas las relaciones que existen y también cómo se llama la dapsona y que también existe el TMP y también existe la permeabilidad reducida, cómo se alteran las bombas de salida y todo lo que sucede con el PAVA hasta terminar en el dihidro y en el tetrahidrofolato. Bien, todas estas producciones son obviamente, todo esto son por vías llamadas vías alternas a nivel de la estructura celular. En su farmacocinética se absorben en el intestino delgado, principalmente a nivel del estómago, se distribuyen hacia los tejidos periféricos, hacia los líquidos corporales, en el sistema nervioso central, en el líquido cefalorraquídeo, en la placenta, el feto, están distribuidos en todos lugares, por lo tanto entran muy bien a casi todo nuestro organismo. Su concentración máxima está dado de las 2 a las 6 horas. Su metabolismo es un metabolismo hepático por mecanismos de metabolismo de acetilización o de glucuronización. Y se excreta por vía renal a través de lo que se llama filtración glomerular. Por lo tanto, aquí está cómo se excreta y aquí está esquematizado todo el proceso de absorción, el estómago, la parte duodenal y luego la parte intestinal como corresponde.
Las sulfonamidas tienen usos clínicos importantes, rara vez se lo utiliza como fármacos únicos, quiere decir que en general sirven cuando están asociados, porque cuando están asociados tienes que disminuir la dosis para que hagan el efecto. Y al disminuir la dosis, disminuye sus efectos colaterales, sus efectos tóxicos dañinos. Son resistentes a las sulfonamidas los meningococos, los neumococos, los estreptococos, los estafilococos y los gonococos. Las fármacos orales absorbibles son la unión del sulfametaxazol trimetoprim y que sirven para infecciones por Pneumocystis jirovecii y la toxoplasmosis y la nocardiosis. Cuando asociamos la sulfadiazina con la piremetamina, hablamos de hacer fármacos de primera línea para el manejo de la toxoplasmosis aguda. Y cuando asociamos la sulfadoxina con la piremetamida, trabajamos como drogas de segunda línea contra la malaria. Los llamados fármacos orales no absorbibles, ya hemos dicho, la sulfasalacina, se la utiliza en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerativa, que son problemas de tipo infeccioso a nivel del tubo digestivo. Fármacos que son tópicos, la sulfacetamida sódica oftálmica, que va a servir para la conjuntivitis bacteriana y una enfermedad del ojo que se llama el tracoma. También a nivel de piel y sobre todo a nivel la sulfadiazina argéntica sirve para prevenir la infección que se pueda producir en quemaduras. Todo lo que estamos expresando está claramente también mostrado acá, donde se les muestra la enfermedad de Crohn, la enfermedad de la colitis ulcerativa, los problemas que se tienen a nivel de en el caso del tracoma, son imágenes que les dan la idea de la utilidad. Sus reacciones adversas, verán que es realmente un rosario enorme de reacciones adversas cuyas demostraciones estarían aquí, todas las reacciones adversas, fiebre, exantemas, dermatitis exfoliativa, fotosensibilidad, urticaria, náuseas y diarrea, síndrome de Stevens-Johnson, muy problemático, es un tipo de exantema muy grave y que va a afectar a pocos, pero cuando afecta los puede matar a menos del 1% de aquellos que reciban sulfas. A nivel de vías urinarias, funciona con un pH neutro o ácido y lamentablemente al cambiarse el pH urinario se produce clistarulia, hematuria y por lo tanto podemos tener obstrucción de la vía urinaria y en general lo que hay que hacer es cambiar el pH con el bicarbonato de sodio y aumentar también los líquidos. En general, estos problemas están producidos por la sulfadiazina y por el sulfametoxazol. Puede también existir nefrosis, puede tener también problema de nefritis alérgica, estomatitis, conjuntivitis, artritis, hepatitis, arteritis nodrosa y hasta psicosis puede producir en el paciente. También produce anemia hemolítica, aplasia medular, granulocitopenia, trombocitopenia y al final del embarazo también puede producir el llamado síndrome del Kernicterus con alteraciones serias a nivel cerebral del recién nacido. Por lo tanto, está muy claro que pueden ser muy buenos fármacos antimicrobianos, pero todo esto que lo acompaña no necesariamente los hace muy utilitarios, aunque la asociación sí, sulfametoxazol trimetoprim, todavía sigue siendo una de las mejores asociaciones antimicrobianas hoy utilizadas por los médicos. Cuando vemos estas mezclas, el trimetoprim y el sulfametoxazol, vamos a empezar a chequear ahora, ya hemos visto las sulfas, ahora vemos el trimetoprim. Su mecanismo de acción inhibe a una enzima llamada dihidrofolato, reductasa en las bacterias, que se convierte en ácido dihidrofólico y en ácido tetrahidrofólico, y de esta manera estos pasos hacen que se conduzca de esa manera la síntesis de purinas y la síntesis del DNA. También existe la llamada
pirmetamina, que inhibe una enzima, también una de hidrofolato, reductasa, pero esta actúa en los parásitos, como vamos a ver a nivel de sangre en varias enfermedades que existen parásitos, que se las va a ver con bastante énfasis el momento que, porque en nuestro país sí funciona bastante eso, cuando veamos parásitos. El sulfametoxazol más el trimetoprim, los dos hacen que esta unión convierta a esta sustancia en bactericida. Y en la parte de introducción debería verse todo lo que significa bactericida, bacteriostático. Bactericida que lo mata, bacteriostático que no lo deja crecer ni reproducirse. Todo lo que está explicado aquí es exactamente lo que se dice en esta parte de la diapositiva. Pero también existe, lamentablemente, para el trimetoprim, como para todo antimicrobiano, resistencia, y en su farmacocinética podemos ver que la resistencia es por disminución de la permeabilidad celular, lo cual es muy problemático, la sobreproducción de dihidrofolato reductasa, la producción de una reductasa alterada en el sitio de unión y las llamadas mutaciones codificadas por plasmidios. En su farmacocinética, el trimetoprim se administra por vía oral, se absorbe bien en el intestino. El trimetoprim más el sulfametoxazol también se administra por vía endovenosa, muy útil para el manejo, sobre todo de los pacientes con problema de VIH-Sida. Tienen amplia distribución a nivel de los tejidos, líquidos corporales, líquido cefalorraquídeo. Son liposolubles y por lo tanto tienen un mayor volumen de distribución el trimetoprim que el sulfametoxazol. Y la combinación de estos es una parte de trimetoprim por 5 partes de sulfametoxazol, hacen el cotrimoxazol que hemos dicho que es la droga patrón. La excreción se realiza a nivel de la orina, a nivel de 24 horas ya se tiene todo el fármaco excretado. ¿Cuáles serían los usos clínicos del trimetoprim oral y la utilización del trimetoprim sulfametoxazol oral? 100 miligramos se los da 2 veces al día para infecciones agudas de vías urinarias, se concentra a nivel de la próstata y en el fluido vaginal y da una mayor actividad antibacteriana. El tratamiento eficaz, como decíamos, será para la neumonía, pero el Giovrizi, y las infecciones sistemas por salmonela es muy buena, Shigella para nuestro medio excelente, las micobacterias no tuberculosas, las infecciones de vías urinarias, la prostatitis se utiliza en general 160 miligramos del trimetoprim y 800 miligramos del sulfametoxazol cada 12 horas y es eficaz para todo lo que es infecciones de las vías urinarias, la prostatitis, infecciones cutáneas, la Shigella, la salmonela, elementos muy importantes para nuestro medio, sobre todo en ese sentido. Luego, infecciones óseas, articulares, el Staphylococcus aureus responde también de manera efectiva y es activo contra el Haemophilus influenza, la Moxarella catarrhalis y la Klebsiella pneumoniae. Todo esto lo podemos también encontrar, como en todas estas diapositivas, a nivel de sus utilidades. Sus usos clínicos, el sulfametoxazol trimetoprim intravenoso se puede administrar en una mezcla de 800 miligramos de trimetoprim más 400 de sulfametoxazol, 5 mililitros diluidos en 125 mililitros de solución dextrosa en infusión endovenosa durante 60 a 90 minutos para enfermedades graves. Sobre todo es de elección en la neumonía por Yerovici y en la sepsis por bacterias gram negativas, por ejemplo, del Enterobacter, la Serratia, la Shigellosis y en la fiebre tifoidea. Enfermedad muy importante en nuestro medio. Alternativa de infecciones graves por listeria, también es un fármaco muy utilizado. La piremetamina, que es oral, unida a la sulfadiazina, para la toxoplasmosis, Toxoplasma gondii, a dosis de 1 a 1.5
3 a 4 veces al día, debe administrarse con ácido folínico, también 10 miligramos, y por vía oral se tiene que hacer es minimizar la supresión medular causada por la pirimetamina. Produce problemas a nivel de la médula productora, obviamente, de nuestra sangre. La pirimetamina, que viene con la sulfadoxina, se la utiliza para el Plasmodium falciparum. Bien, como habrán visto, estamos de nuevo y tenemos tiempo ahora sí también, en realidad, de sobra para terminar nuestra clase como corresponde. Bien, todos ya han ingresado. Volvemos otra vez a nuestra actividad. Eso. Eh, Como estábamos diciendo, la pirimetamida con la sulfadoxina nos sirve para el manejo del Plasmodium falciparum, que como ustedes saben, tiene que ver con lo que corresponde a la malaria, un problema por mucho tiempo muy conflictivo para nosotros. Me van a disculpar, pero me he vuelto a olvidar de la grabación. Voy a volver a salir y es un segundo. Recording in progress. Eso es todo. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva y en la siguiente diapositiva lo que podemos hacer es ver las reacciones adversas. En la realidad es una asociación muy interesante, pero tiene reacciones adversas que no son muy importantes y por eso el gran éxito que tiene esta combinación. Puede producir anemia megaloblástica, puede producir leucopenia, granulocitopenia, náuseas, vómitos, fiebre y daño renal en algún caso. Y bueno, pues casi todos los fármacos producen náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, aunque claro que no todos daño renal. Ya hemos dicho que este daño renal se produce por alteraciones, sobre todo en el caso de las sulfas. Ahora vamos a pasar a hablar de los llamados inhibidores de las DN-girasas. Por lo tanto, esto nos va a hablar de las llamadas quinolonas. Las quinolonas nacieron como un acto revolucionario también en la nueva era del manejo de los antimicrobianos con el ácido nalidíxico y fue el primer compuesto útil, muy útil, en las infecciones del tracto urinario inferior. Entiendan ustedes que eso es una de las enfermedades comunes que en los tiempos de antes no tenía lamentablemente posibilidades. Claro que es cierto que con una buena higiene y que sobre todo con una buena administración de líquidos es mucho menos conflictiva. Se puede curar sola sin necesidad de los antimicrobianos, pero los antimicrobianos sí son algo que funciona muy bien. Las llamadas fluorquinolonas, quinolonas y fluorquinolonas.
Las fluorquinolonas no son más que fluorar el ácido nalidíxico y son activos contra, en este caso ya, bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Cuál es el cuadro de estas sustancias? Los inhibidores de la síntesis del DNA, ya hemos dicho, pueden ser fluorquinolonas y quinolonas. Existen en la realidad 3 grupos, pero que ahora podemos ver, aunque no todos ellos están funcionando, y demás, hasta 5 grupos de fármacos que tienen que ver como quinolonas. Vamos a ver hacia el final cuáles corresponden a esos, pero cuya utilidad clínica todavía, como son muy nuevos, no está totalmente demostrada. Habíamos dicho que en el primer grupo de las fluorquinolonas está el ácido nalidíxico, está la norfloxacina, está en el segundo grupo la ciprofloxacina, droga estrella, droga patrón, la levofloxacina, la levofloxacina, la ofloxacina, la enoxacina y la plefloxacina. En el tercer grupo, más nuevas, aunque como digo, hay muchos más nuevas, moxifloxacina, gatifloxacina, gemifloxacina y la de la floxacina, que son las que pertenecen al tercer grupo. Tienen algunas ventajas, pero como vamos a ver, no necesariamente sirven para la caspa y la nostalgia, es decir, para todo. Tiene sus indicaciones especiales. Las quinolonas ya pasaron al desuso, el ácido nalidíxico y el ácido pipemídico, que fueron muy utilitarias en su época como los primeros fármacos de muy buena utilidad para el manejo de las infecciones urinarias bajas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las quinolonas? Inhiben la síntesis de DNA bacteriano, inhiben a la llamada topoisomerasa 2, que es una DNA girasa que impide la relajación, en la realidad el enrollamiento del DNA, que se vuelve súper enrollado y que se requiere para hacer todos los procesos de transcripción en la parte genética. Esto hace, esta inhibición de la topoisomerasa 2, le da sus características de ser un fármaco con acciones sobre la parte gram negativa. Cuando se inhiben las topoisomerasas 4, se interfiere con la separación del cromosoma, replicando así en todas las células y no pudiendo transmitirse el problema hacia las otras bacterias, quiere decir las células hijas. Esto hace que sirva mucho para las gram negativas, pero también se sabe que la defloxacina tiene afinidad equilibrada por ambos y por lo tanto puede contribuir a tener un amplio espectro y al tener amplio espectro también tiene menor resistencia. Todo lo que hemos dicho, como ustedes podrán ver, topoisomerasa 2, topoisomerasa 1, modificación, todo eso y el desenrollamiento de las partes helicoidales de los cromosomas, que es ahí donde actúa, no permite la transcripción. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Tiene actividad contra las bacterias gram negativas y los cocos gram positivos. La norfloxacina es menos activa contra los gram negativos y gram positivos a altas concentraciones. O sea, actúa sí, pero a altas concentraciones. Mientras que la ciprofloxacina, la enoxacina, la lomefloxacina, la levofloxacina, la ofloxacina y la pefloxacina tienen excelente actividad contra los microorganismos gram negativos y moderada actividad contra los gram positivos. Por lo tanto, sus utilidades serán de acuerdo a qué germen es el que está produciendo el problema. Por su lado, la ciprofloxacina y la levofloxacina son 2 agentes sistémicos de gran actividad contra los cocos y los bacilos gram negativos. Por ejemplo, el Enterobacter, la Pseudomonas aeruginosa, la Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenza especie, el Campylobacter jejuni y también el Staphylococcus aureus, pero meticilino sensible, porque si es meticilino resistente no sirve para ser tratado. Se asocia, si estas se asocian a la rifampicina,
sirven para prevenir la resistencia durante el tratamiento de infecciones estafilocócicas. Es un agente más activo contra los gram negativos en este grupo, la ciprofloxacina, y tiene de gran utilidad, especial utilidad, la acción sobre la Pseudomonas aeruginosa. Por su lado, la levofloxacina es efectiva con los gram positivos, y de todos estos gram positivos, el que más problemas produce es el Streptococcus pneumoniae, que es una obviedad, que produce problemas a nivel del árbol respiratorio. La datifloxacina, la gemifloxacina, la moxifloxacina y la delafloxacina constituyen un grupo, tercer grupo, como hemos visto, con actividad mejorada contra los microorganismos positivos. Recuérdense que el otro grupo tenía menos actividad contra los positivos. En este caso funciona sobre el Pneumoniae y sobre varios estafilococos, en este caso el estreptococo. La delafloxacina es el único fármaco con actividad comparable a la ciprofloxacina contra los gram negativos. Pero obviamente su costo no va a ser necesariamente el mismo por formas farmacológicas. Son efectivas todas estas contra la neumonía atípica producida por micoplasma, por clamidia, por legionela, y también sirven para en el caso de la tuberculosis, para destruir el Mycobacterium tuberculosis y el Mycobacterium avium. La moxifloxacina tiene una actividad moderada contra los anaerobios, y la gatifloxacina, debido a su toxicidad, solo se la utiliza en solución oftálmica, y es una gran utilidad la que tiene en el caso de las conjuntivitis bacterianas. ¿Cuál es el mecanismo de resistencia? Cuando utilizamos las fluorquinolonas, aparecen microorganismos resistentes. Primero, los estafilococos, también a la Pseudomonas aeruginosa y la Serratia marcensis son los primeros que traen resistencia. Y esta resistencia ocurre por mutación en la región de la unión a las quinolonas con su enzima objetivo, y produce un cambio en la permeabilidad. La delafloxacina todavía tiene pero sabemos que la resistencia va apareciendo con el tiempo de uso de los fármacos. Y por lo tanto, como es nueva, por eso decíamos también más cara, entonces todavía es poca la resistencia que existe a ella por su tiempo de uso. Existen dos tipos de resistencia mediados por plasmidio: la que utiliza la proteína QNR, que protege al DNA girasa de las fluorquinolonas, quiere decir no las deja desenrollarse, y la variante de los amiloglucósidos acetiltransferasa, capaz de modificar la ciprofloxacina. Al modificar la estructura de la ciprofloxacina, deja de ser un fármaco que pueda ser antimicrobiano. Hay resistencia cruzada con todos los miembros de esta clase, o sea, quiere decir, todos ellos, las fluorquinolonas, tienen resistencia cruzada. Y paradójicamente, en el caso de está incluida la delafloxacina, y paradójicamente esta actividad es también contra los gram positivos y las fluorquinolonas que sean resistentes. O sea, la resistencia, que es el problema más serio de los antimicrobianos, es algo que tenemos nosotros que estudiarla claramente. Bien, la fluorquinolona tiene el problema de su farmacocinética, en el sentido de que se absorben muy bien por vía oral. Su absorción se modifica en presencia de cationes divalentes. Si yo tomo algo que tiene la leche, por ejemplo, aquello que tiene calcio, aquello que tiene otras sustancias, aluminio, trivalentes, en ese caso, cualquiera de estos metales especiales o metaloides también evita su absorción. Debe administrarse generalmente 2 horas antes de las comidas o 4 a 6 horas después de las comidas, para que se pueda absorber bien. Una vez que se absorben, tienen una muy buena biodisponibilidad, del 80 al 95%. Su semivida en suero varía de 3 a 10 horas. Todas se distribuyen en forma amplia en los tejidos y en los líquidos corporales. Su eliminación es renal,
Hay que ajustar la dosis cuando la depuración de creatinina es de menos de 50 mililitros por minuto, excepto en el caso de la norfloxacina, perdón, de la moxifloxacina, que se depura por vía hepática, por lo tanto, no tiene nada que hacer su problema renal. La levofloxacina, la gemifloxacina, la moxifloxacina tienen semividas largas y se dosifica una vez al día, mientras que la ciprofloxacina se dosifica generalmente 2 veces al día, 500 miligramos. La levofloxacina, la gemifloxacina y la moxifloxacina tienen semividas, como hemos dicho, largas y solamente una vez al día. Las concentraciones séricas, una vez administradas por vía endovenosa, son similares en ambos casos. Similares cuando la intromites por vía endovenosa, tiene una concentración sérica igual que si entrara por vía oral. Por eso no se justifica, excepto en algunas enfermedades importantes, como hemos visto del Xeroviri. En ese caso sí se lo puede administrar por vía oral, perdón, endovenosa y no oral. La de la floxacina se ajusta a las dosis endovenosas cuando la depuración de creatinina es menor a 30 mililitros por minuto, entonces tenemos que ajustar la dosis en una fórmula especial que existe. La moxifloxacina se metaboliza en el hígado y puede causar problemas de insuficiencia hepática, por lo que hay que tener bastante precaución en este caso. ¿Cuáles son sus aplicaciones clínicas? Aquí tenemos todas ellas explicadas y dichas serían efectivas contra las infecciones del tracto urinario, ya hemos dicho, incluyendo la Pseudomonas aeruginosa, muy importante, diarrea bacteriana causada por Shigella, Salmonella, Escherichia coli toxígena y el Campylobacter, infecciones de tejidos blandos, huesos, articulaciones, también infecciones intraabdominales y de tracto respiratorio. Verán que sus aplicaciones son una maravilla, por eso fueron utilizados realmente muy utilizados a nivel hace unos años, antes de las cefalosporinas, por sus grandes cualidades también de las cefalosporinas, estas fluorquinolonas. Las llamadas fluorquinolonas respiratorias, quieren decir la levofloxacina, gemfloxacina y moxifloxacina, son eficaces para la neumonía atípica producida por clamida, micoplasma y legionela. La gemifloxacina se puede utilizar en combinación con la acitromicina, ya se la ha visto como alternativa a la ceftriaxona en infecciones gonocócicas. De hecho, es una asociación fundamental para el manejo de esas gonococias rebeldes y resistentes. La ciprofloxacina, como ustedes pueden ver, la levofloxacina o la moxifloxacina se la puede asociar en el manejo de la tuberculosis, que es nuestro próximo tema, la erradicación de los meningococos portadores como profilaxis de la infección bacteriana en pacientes neutropénicos con cáncer, y la de la floxacina tiene una actividad similar, a veces más potente, también contra estos microorganismos, pero como hemos dicho, su costo, al ser un fármaco muy nuevo, no es necesariamente muy aceptado. Como ustedes verán, también las reacciones adversas no son pocas, pero la verdad es que no son muy importantes. Náuseas, vómitos, diarrea, erupción cutánea, alteraciones, entre comillas, de lo que es la función hepática, fotosensibilidad, prolongación del QT, sobre todo la GATI, levo, gemi y moxifloxacina. Hay que evitar, sobre todo en pacientes que tienen ya en sus electrocardiogramas prolongaciones del QT, pacientes que hacen hipocalcemia y también en el caso, perdón, hipocalemia, no calcemia, hipocalemia, potasio, y los que toman antiarrítmicos llamados de clase 1A. Puede producir hiper y hipoglucemia por la gatifloxacina y por lo tanto ya ha sido retirada la gatifloxacina del mercado, sobre todo por el problema que produce a nivel de diabetes, o sea, en diabéticos. La artropatía, daños de cartílago de crecimiento, no se debe utilizar, nunca se debe dar en alguien menor de 18 años. Y puede producir tendinitis en edad avanzada, insuficiencia renal, uso de esteroides y produce la ruptura del tendón de Aquiles. Gracias a que volvió Lampe al equipo, ganamos a Chile, entre comillas. Y lo que le pasó a Lampe fue que se rompió su tendón de Aquiles. Supongo que estaba recibiendo ciprofloxacina.
La neuropatía periférica persistente o permanente es la que sí se presenta, medio conflictiva, y puede haber un deterioro en la memoria. Acá está el electrocardiograma y sus problemas, y aquí, ¿qué pasa con los niños? Produce artropatías muy serias, y por lo tanto, por ese motivo es que no se la puede utilizar en niños. ¿Qué cuidados especiales hay que tener? Este cuadrito es el recordatorio sobre las restricciones. No prescribir en infecciones leves y autolimitantes. No prescribir en infecciones leves a moderadas, como cistitis complicada, exacerbación de bronquitis, EPOX, rinosinusitis bacteriana, otitis. En infecciones no bacterianas, prostatitis no bacteriana, en profilaxis de diarrea del viajero, en infecciones recurrentes de vías urinarias bajas y en antecedentes de problemas adversos. Hay que hacerlo con precaución en pacientes que reciben corticosteroides, sobre todo para su tratamiento, sirven como profiláctico. En edad avanzada, en insuficiencia renal y en trasplantes de órganos sólidos. Deben ir inmediatamente al médico si se presenta tendinitis, ruptura de tendones, artralgias, dolor de extremidades, alteraciones en la marcha, neuropatías asociadas a parestesias, efectos sobre el sistema nervioso central y alteraciones de los sentidos. Las nuevas, como ven, la floxacina, la finafloxacina, la savofloxacina, las fluoroquinolonas son las nuevas que hoy día existen y han aparecido publicados en los artículos para el 2021, lo que quiere decir hace muy poco tiempo, y todavía tienen que ser vistas en su manejo. Cuando son las 9:01. Gracias por su atención. Hemos terminado este capítulo, que era lo que teníamos que haber hecho la primera hora de ayer. Como avisito, aunque se los voy a poner en el Classroom, para mañana, porque no hay forma de dejar de hacer las clases, para mañana vamos a llevar adelante las antimicobacterias para el tratamiento de la tuberculosis y el tratamiento de la lepra, y vamos a utilizar la clase de la mañana, quiere decir, siempre hacemos, en farmacología existe que tenemos reservada para estos problemas que suceden por tecnología, por bloqueo, por lo que sea, tenemos reservado un tiempito de la mañana de los días jueves y también en la tarde. O sea, si algún docente no puede dar o pasa algo con las clases del día martes y el día miércoles, tiene el día jueves para poder hacer lo que corresponde. O si no, si se sabe, como por ejemplo fue un jueves feriado, entonces el que tiene que dar el jueves sabe que en las 3 horas anteriores tiene que hacer algo. En general lo que hacemos es pasarnos un tiempo de este horario, del horario del miércoles, nos pasamos unos minutos más y de esa forma podemos compensar nuestras clases de buena forma y así no alteramos el cronograma, y al no alterar el cronograma es una maravilla para todos porque todos lo tenemos bien programado. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien, como decimos, en general no hay muchas preguntas, pero suponemos que en algún momento van a existir. Hemos estado con 80 participantes, les agradezco muchísimo. Eso quiere decir que hay interés por lo que se está haciendo y esperamos que sea en total beneficio de ustedes. Mañana, en la realidad, la clase comenzaría a las 7 menos cuarto y va a durar hasta las 8 menos cuarto. ¿Se entiende? No hasta las 8:15, sino hasta las 8 menos cuarto, para que ustedes tengan la opción de llegar a sus centros hospitalarios. No se están haciendo prácticas virtuales aparentemente y por eso respetamos esto. Entonces, para las 7 menos cuarto a 8 menos cuarto, lo que quiere decir 1 hora de clases, nosotros avanzaremos la mayor parte de lo que corresponde al manejo de la tuberculosis.